buenas tardes ya. ¿Pueden tomar su lugar, por favor? Pues qué bendición al haber estado ayer con los pastores Andrade, con ustedes, con el liderazgo. Qué hermosa celebración, 15 años ya, 15 años. No quiero recordar cuando yo tenía 15 años. No puedo recordar ya. Y estábamos viendo fotografías, estábamos viendo testimonios de cómo hubo cambios en las vidas de las personas que estuvieron al inicio, a mediados de esta historia. Y me llamó la atención que también nos mostraron fotografías de este lugar, de este edificio. Y platicando con los pastores me decía la pastora Janet que cuando lo vio por primera vez este lugar, dijo: ¿qué es esto? Digan conmigo, ¿qué es esto? Estaba horrible, dice. Esto es un socavón, es una bodega ahí. Y claro que los hombres tenemos visión, ¿verdad? Tenemos visión. Dijimos aquí, el pastor Andrade dijo: así va a ser la cosa. Y miren qué hermosa está quedando la congregación. Ha habido un cambio. Lo importante no es cómo comenzamos, sino la transformación que permitimos que Dios haga en nuestras vidas. Déjenme les hago una pregunta. ¿Qué pasaría si hoy descubres que la persona que eres hoy no tiene la capacidad para llegar al destino que Dios tiene para ti? ¿Qué pasaría si hoy te das cuenta que la identidad que tienes no va de acuerdo a lo que Dios quiere prepararte? Platicando con los pastores decían, empezaron sin saber ni cómo comenzar la obra y ahora son maestros de la Biblia. No se pudieron quedar con la identidad anterior, tuvieron que permitir que Dios hiciera los cambios. Quiero llevarnos a Efesios 4, 22, 24, si me lo pueden poner ahí. Dice: en cuanto a la pasada, digan conmigo pasada, a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Ahora esto es espiritual. Mujeres, no se despojen de su viejo. Estamos hablando de otra cosa. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Está viciado. Está viciado significa que no tiene virtudes, que tiene más problemas de que algo bueno. Entonces tenemos que despojar. A lo mejor está hablando con personas que eran eminencias en sus ciudades. A lo mejor eran personas que eran catedráticos en universidades de antigüedad. A lo mejor estaba hablando con personas que eran gobernantes en sus ciudades o en sus países. A lo mejor eran personas que eran ricas económicamente, pero Dios les está diciendo a los de Éfeso: despójense de la vieja manera de vivir, de los vicios que estaban antes. Y dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. De vuestra mente. El problema es como nosotros nos identificamos, es como somos. Como nosotros nos veamos en nuestra mente, es como nosotros somos. Hay algo interesantísimo, no soy psicólogo, pero me gusta pensar en esas cosas y estudiar un poco de esas cosas. ¿Saben que el hombre, la persona, el ser humano realmente solo ve como un 60%? Solamente ve como un 60%. Lo demás, la mente lo construye. No alcanzamos a procesar todo lo que los ojos están viendo. Lo demás, si vemos luz, dijimos, pues hay una ventana por ahí de seguro. La mente lo va construyendo. Y por eso son los juegos mentales, ¿no? Que vamos creando cosas, porque la mente construye. Y déjenme les digo que no solo construye, sino también destruye. Destruye identidades, destruye familias, destruye destinos. Como eres en tu mente, así actúas. Y por eso dice: vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Nos podríamos quedar 3 horas con pero nada más tenemos 2 horas para estar esta tarde. Dice: en la justicia. Y muchas veces no entendemos qué es justicia.
lo creemos que es como judicial, ¿no? Como los jueces y todo eso. Justicia es una palabra muy sencilla que significa justamente como Dios quiere. Eso es. ¿Cómo es la justicia de Dios? Justamente como Dios quiere. Dios nos va a llevar a toda justicia y toda verdad. Entonces nos va a llevar a hacer las cosas, a pensar en las cosas justamente como Dios quiere, según la justicia y santidad de la verdad. Cuando creemos, cuando la verdad está en nuestro corazón y en nuestra mente, vamos a empezar a vivir de acuerdo a esa justicia. Lo último que necesitamos como creyentes son reglas. No somos buenos para seguir reglas. En el jardín del Edén solamente tenían una regla: puedes comer todo lo que tú quieras, nada más ese no. De ese árbol no vas a probar. ¿Y qué fue lo que dijeron? Ha de estar bueno ese árbol. Y así somos todavía. Nos fijamos en lo que no podemos y no vemos todo lo que sí podemos. Y Dios después, cuando cayeron, dijeron: bueno, vamos a darles 10 mandamientos. ¿Y qué pasó con los 10 mandamientos? Tronados. La ley de Moisés tiene 637 mandamientos y todos lo pasaron por el arco del triunfo. Y por eso ahora en Cristo, dice el Señor, escribiré mi ley, ya no en piedra, ya no en papiros, ya no en pergaminos, sino en sus corazones, porque habrá una nueva mente y una nueva forma de pensar. Entonces seguimos a Cristo no porque en nuestra congregación siempre en Mexicali la gente toma mucho. Yo sé que aquí no, pero allá toma mucho. Entonces me dicen: yo no quiero ser cristiano porque no quiero que me quiten la tomada. Nadie te la va a quitar. Nadie te la va a quitar. Tú sigue tomando, nomás no invites a nadie de la congregación. Tú sigue tomando. Dios te la va a quitar. Porque cuando Dios te lo quita, dices tú: ¿para qué lo tenía? No me hace falta. Y es el Espíritu Santo el que te va a estar llevando a toda justicia y toda verdad. Y el problema es que el yo actual no te puede llevar al destino que Dios tiene preparado. A lo mejor ya leíste toda la Biblia en un año. A lo mejor cada año la lees. Pero tu yo de ahorita, tu yo de este momento, tu yo de hoy, domingo 24, no puede llegar a donde Dios te quiere llevar en el futuro. Tiene que ser renovado continuamente. Y Dios, hay una cosa muy, muy peligrosa de pensar. Si tú te sientes cómodo, ten mucho cuidado, porque Dios está en el negocio de incomodar. Dios está en el negocio de remover. Dios está en contra del agua estancada. Le gusta el agua corriente, que siga moviéndose. Y si tú dices: bueno, pues ya no tomo, ya no fumo, ya no bailo pegado, ya vengo a los domingos, ¿estás listo para que Dios te empiece a remover? Y la mayoría de nosotros, Dios ya ha puesto algo en nuestro corazón, una visión, un deseo que viene de no sé dónde. Y si es de Dios, déjame te digo una cosa: te va a asustar. Te va a asustar. Si no te asusta, probablemente no viene de Dios. Cuando Abraham estaba en su casa, tenía un negocio ahí, el papá de ídolos. Él ya estaba listo para heredar el negocio. Y Dios le dice: vete de tu casa, de tu tierra, de tu parentela. ¿A dónde? ¿A San Diego? ¿Cuántos dicen amén a San Diego? Amén. ¿Cuántos dicen a un lugar bien bonito? Un lugar. Y Dios le dijo: vete. ¿A dónde? Tú vete y yo te mostraré. Dios nunca te da todo el plan. Él espera que des el primer paso de fe, de decir: te voy a creer, te voy a obedecer. Y Abraham empezó a salir a donde él no tenía ni la menor idea de dónde iba a ir, pero él solo sabía que Dios le había hablado.
Y Dios tenía algo preparado. Él se pudo haber quedado en Ur de los Caldeos, él se pudo haber quedado en el negocio familiar, él se pudo haber hecho una vida cómoda ahí donde estaba, pero Dios tenía algo tremendo que hasta el día de hoy, más de 3000 años después, seguimos hablando de Abraham como nuestro padre Abraham. Si él se hubiese quedado en Ur de los Caldeos, hubiese sido uno como de muchos que la historia vino y la historia se fue y nadie recuerda. ¿Saben que nadie sabe quién era el vecino de Abraham? Y vivían a un lado, pero nadie sabe cómo se llamaba el vecino de Abraham. Pasó sin pena ni gloria. La diferencia entre el vecino de Abraham y Abraham es que Abraham escuchó y obedeció e hizo. Pregunta: ¿quieres ser el vecino de alguien importante o quieres ser la herramienta que Dios quiere usar? Si la respuesta es la segunda, ahorita no estás preparado. Dios tiene que transformarte, Dios tiene que cambiarte. Pero pastor, yo ya llevo 25 años de cristiano. Sí, te tienes que renovar continuamente. Yo, gracias a Dios, tengo 28 años de haber conocido al Señor y cada día Dios me dice: renuévate, renuévate, deja atrás. Porque de un día a otro como que se nos van pegando cosas, ¿no es cierto? Se nos van pegando las noticias. ¿Cuántos saben que todo está horrible en el mundo? Pero Dios dice: olvídate de eso, conmigo todas las cosas son bien. No dejes que esas cosas se metan en tu identidad. Hay una historia de la mamá de Einstein, de Albert Einstein. Cuando Einstein estaba en la primaria, en primero o segundo de primaria, llegó a su casa con una cartita de la maestra que le había mandado. Y Einstein, muy temeroso, le entrega la cartita y dice: mamá, pues te la manda la maestra esta carta. Y ella abre la carta, la lee muy seriamente, con mucha seriedad, y luego se ríe y le dice: Albert, ¿has leído lo que dice esta carta? Dice: no, mamá, no la leí. Dice aquí que tú eres brillante. Dice aquí que tú tienes unas capacidades extraordinarias, que vas a llegar a ser un gran hombre por la inteligencia que Dios te ha puesto en tu mente. 30 años después, cuando falleció la mamá de Albert Einstein, él, ya siendo Albert Einstein, estaba revisando las cosas de su mamá y encontró esa carta y la abrió y la empezó a leer y decía: señora Einstein, su hijo tiene deficiencias mentales, no tiene capacidades de aprender. Lo mejor que pudiera hacer por él es sacarlo de la escuela y enseñarle un oficio para que a lo mejor pueda valerse en la vida por sí solo. Ella decidió no permitir que el mundo etiquetara a su hijo. ¿Cuántas etiquetas has permitido tú que el mundo te ponga a ti? Es que no eres suficiente, es que no naciste en tal lugar, es que no tienes este nombre, es que no eres estudioso de esto, es que no. Tantas etiquetas que nos pone el mundo, cuando solamente la única etiqueta que necesitamos es la que Dios pone: decir: mi hijo, mi hija, más que vencedores, valiosos, comprados por precio y precio de sangre. Esa es nuestra identidad, pero tenemos que estarla recordando continuamente. Y la verdad es que muchos se quedan estancados porque creen la versión equivocada de quienes son. Hace un par de semanas tuve una consejería con un joven. Bueno, cada vez se hacen más jóvenes, ¿verdad? Las personas. Era un chico que había estado en mi grupo de jóvenes. Ya se casó, tiene hijos y vino a consejería conmigo porque tenía problemas en su trabajo, ¿no? Se había estancado y platicando con él le dije pues cuál era el problema y le sacaba la vuelta. Tú sabes cuando alguien te está sacando la vuelta al problema raíz. Le dije: ¿cuál es el problema? Vamos a quitarnos de líos. ¿Cuál es el problema? El problema es que no hablo inglés, dijo, la verdad. Y mi trabajo me han pasado promociones porque no hablo inglés. Dije: bueno, pues eso se arregla muy fácilmente, ponte a estudiar inglés. Dice: pastor, ya he estado en 5 escuelas, estuve en el CETIS, estuve aquí, estuve acá y no. A mí, fíjense lo que dijo:
a mí no me entra el inglés. Ya estaba condicionado. Le dije, oye, pero si tú eres ingeniero, saliste en primer lugar de tu escuela, o sea, no me puedes decir que no tienes capacidades. Sí las tienes. El único problema es que tienes conceptos limitantes en tu mente. Tú has determinado que tú no puedes aprender inglés. Y si tú te lo sigues repitiendo, ¿qué crees que tu mente tan floja que es? Dice, pues no puedo aprender inglés. Dice, los expertos dicen que tenemos que pasar. ¿Cuántos saben que hay cosas que tenemos que hacer? Bueno, perdón, que debemos de hacer. ¿Cuántos saben que hay cosas que debemos de hacer? ¿Cuántos saben que deberíamos ponernos a comer sanamente? Ay, se quedaron callados todos, ¿verdad? Que deberíamos alimentar, pero el deberíamos suena como a una sugerencia, ¿verdad? Así como, pues igual y sí, igual y no. Pero luego cuando empezamos a tener problemas, decimos, tengo que alimentarme bien, tengo que hacer ejercicio, pero ya suena forzado. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y cuando realmente suceden las cosas bien, es cuando pasamos al tercer nivel, es quiero hacer esto. ¿Cuántas personas hoy en domingo, alrededor del mundo, llegaron porque la mamá o el papá los trajeron de la oreja los domingos? Les dijeron, debes ir a la congregación, tienes que ir a la congregación. ¿Y cuántos permanecieron y ahora quieren estar en la congregación? Tenía un chico que los viernes teníamos 2 entradas y yo lo veía que la mamá lo dejaba afuera, entraba por un lado y se salía por el otro. Y le dije, ¿sabes qué? No, ya era un chico, unos 17, 18 años. Le dije, ¿por qué vienes? Porque mi mamá me trae. Digo, pues te agradezco tu franqueza, pero nos estás causando problemas porque distraes a la gente, embaucas a otros chicos a salirse contigo y realmente eres muy bienvenido aquí, pero aquí, allá no, afuera no. Si tú realmente no quieres venir, es que yo no quiero venir, yo hablo con tu mamá, yo le digo, no lo traiga. Cuando él quiera venir ya, medio golpeado por la vida, con problemas, entonces ya él va a venir solito. Me decía, no, pastor, no me haga eso. Entonces hable con él. Ahorita está el chico sirviendo, gracias a Dios. En nuestro grupo de hombres decimos que aprendemos por 2 métodos: por revelación y por tribulación. Hay gente que le gusta así como que estuvo en Montessori y le gusta experimentar y todo, así pues por tribulación. Yo quiero experiencia práctico. Yo soy más de revelación. Tú dime y yo entiendo, ¿no? Trato de hacerlo así. Entonces así es estas personas, por tribulación a veces están ahí. Igual que Einstein pudo haber creído la mentira de que era incapaz. Y nosotros muchas veces creemos etiquetas que no vienen de Dios. Escuchamos a quien no deberíamos de escuchar. Cuando yo era niño era pésimo para el béisbol. Era pésimo para el béisbol. Jugaba en Estados Unidos y no cachaba, no pichaba ni dejaba batear. O sea, era así. Pero era 2 cosas: muy chaparrito y era rapidísimo. Yo me robaba las bases, pero rapidísimo. Entonces estábamos jugando contra un equipo que eventualmente ganamos porque el pitcher era cachirul. Perdimos 32-0 ese juego. No, la realidad, perdimos 32-0. Y me decía el entrenador, cuando iba yo a batear, me dijo, agáchate todo lo que puedas, así que el trasero prácticamente te toque el piso. Y yo dije, y me dijo, y no le pegues, o sea, no hagas swing. Entonces, no voy ahorita, hace unos 10 años lo podía hacer, pero ahorita ya no. Me puse así con el bate. Entonces volteaba a ver a mi entrenador y dice, esto significa no. Entonces yo estaba así y el pitcher era un moreno, se rió de mí porque yo estaba así hasta abajo. Tiró la primera pichada, me pasó por acá, bola. Me tiró la segunda pichada, bola. Y todo el mundo riéndose de mí. Y volteaba a ver a mi entrenador y me decía, híjole.
La tercera bola, yo estaba, no sabía ni lo que estaba pensando. Yo nada más escuchaba la risa de la gente y la cara de burla del pitcher. Pero volteaba a ver a mi entrenador y me decía, vino la cuarta pichada y dije, me vale. Strike. Segunda pichada, ahora sí. Strike 2. 2 y 3. Con la cuenta perfecta para vestirme de gloria. Lanza la bola con todas las fuerzas. Strike. Ponchado. Y me voy arrastrando el bate, escuchando las risas y la burla de la gente. Y llego con mi entrenador y me dijo, ¿por qué no me hiciste caso? Porque la gente se reía de mí. A ver, bueno, así estaba chaparrito yo. ¿Por qué no me hiciste caso? Yo te decía que no le tiraras. Sí, pero la gente se reía. ¿Por qué le tiraste si te dije que no le tiraras? Pero es que él se reía de mí. ¿Por qué le tiraste? Ya estabas a punto de envasarte y tú te hubieras robado todas las bases y hubieras llegado. Y es una realidad, me hubiera robado todas las bases, pero porque no me escuchaste a mí y escuchaste a los demás, estás ponchado. ¿Y cuántos de nosotros escuchamos al mundo, escuchamos las burlas del mundo y no escuchamos a nuestro entrenador que nos está diciendo, escúchame, obedéceme, porque yo tengo planes de grandeza para ti? Los que ahora se ríen van a aplaudir. Ahora, estaba leyendo un artículo de un entrenador físico. Ya ves que están de moda ahora los entrenadores físicos. Y él estaba muy frustrado porque se había preparado, tenía muy buenas dietas, tenía muy buenos planes, tenía buenos ejercicios y tenía una clientela bastante grande. Y el problema es que nadie mejoraba, todos estaban igual de mal físicamente, nadie mejoraba y se frustraba porque decía, es que yo les doy un buen régimen, les doy buenos ejercicios, los estoy dando lo mejor de mí, pero no cambian. Hasta que empezó a hablar con ellos, le dijeron, oye, ¿estás siguiendo la dieta pues casi? ¿Cuántos saben que casi es nada? Pues a veces, nunca. Y sí, ¿por qué no la sigues? ¿Por qué no te alimentas como te estoy alimentando? Fíjense lo que dijeron ellos, y esto lo hacemos mucho nosotros. Ellos dijeron, cuando llegue a tener el cuerpo fit, cuando llegue a tener el cuerpo atlético, entonces comeré como me estás diciendo. Ahí estaba el problema. Nunca iban a llegar. Y muchas veces nosotros somos igual. Cuando sea el pastor, cuando sea el líder, entonces tomaré las cosas de Dios en serio. Nunca vas a avanzar. Cuando resuelva este problema familiar, cuando resuelva esto, entonces empezaré a tomar las cosas de Dios en serio. Nunca vas a resolver nada, porque primeramente pones a Dios en primer lugar y las cosas vendrán por añadidura. Entonces no te esperes a hacer, sino empieza a hacer desde antes de ser. ¿Sí me entendieron? Explíquemelo porque yo no entendí eso. Ahora, ¿cuál es la consecuencia? Un destino truncado por una identidad equivocada. Qué tremendo. Una de las palabras más terribles en el lenguaje español es hubiera sido. Hubiera sido. A la fecha, cuando yo era mucho más joven, se me ocurrió la extraordinaria idea de irme de mochilazo a Europa por un año y convencí a un amigo, vámonos juntos, vámonos de mochilazo, vamos a vivir la gran aventura. Y él estaba, sí, vamos. Y al final se echó para atrás. Un mes antes se echó para atrás, dijo, no, ¿sabes qué? Mejor no voy. Pensando que yo también me iba a echar para atrás, pero dije, no, mangos, yo voy.
Y me fui y regresé y le platicaba las historias y le platicaba las aventuras. Gracias a Dios todo salió de maravilla. Y a la fecha ya es un viejonote de 58 años. Y siempre que lo veo, él vive en Monterrey, me dice: hubiera ido contigo. Es un hombre inmensamente rico, exitosísimo, pero quedó esa espina clavada. Hubiera hecho esto contigo, me hubiera arriesgado, me hubiera ido. No es que su vida haya sido mala, sino que le quedó esa espinita. Y lo más tremendo es que lleguemos nosotros a la presencia de Dios y digamos: hubiera hecho más, hubiera invertido más en el reino, más mi vida en el reino. ¿Cuánto más pude haber hecho? Yo les quiero compartir una visión que yo tuve. Soy poco de visiones, pero esta sí es una visión que yo tenía. En una empresa que trabajaba, donde hacen tractocamiones en Mexicali, teníamos una junta bimestral con los directivos de Estados Unidos, y nos ponían en un pasillo y estábamos haciendo fila para entregar información de nuestros departamentos, explicarles cómo íbamos con nuestros proyectos. Y era una cosa así de problema, ¿no? Porque te ponen lo que hiciste la junta pasada y cómo vas con esta nueva junta, tu avance. Y había unos que estaban ahí que no querían estar porque no habían avanzado nada. Y había unos nerds que habían avanzado mucho, y eso les dábamos carrilla ahí en la fila. Y yo estaba pensando en eso, estaba a punto de entregar mis resultados y tuve una visión. Cuando estemos por entregar cuentas de nuestras vidas delante del reino de Dios, cuando estemos a punto de entregar cuentas, cuando yo estaba haciendo la fila para entregar mis resultados, decía: híjoles, que pude haber hecho más. O sea, esa junta que pude haber hecho, pudimos haber bajado más los costos, pudimos haber hecho esto. Y me trasladé a ese momento de decir: ¿cuánto tiempo desperdicié en cosas que son innecesarias ahora? ¿Cuánto más pude haberme invertido en el reino de Dios para entregar buenas cuentas ahora al Rey de Reyes? Y mi trabajo, le digo a los varones en nuestro grupo, mi trabajo es prepararte a ti para que cuando estés haciendo fila para entregar cuentas, digas: estoy listo, estoy listo. Di mi 100%. Porque lo que más anhelamos escuchar es: entra en el gozo de tu Señor, siervo bueno y fiel. Por cuanto en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré en la eternidad. ¿Cuántas cosas de hoy que nos preocupan? Empató los Tigres ayer y estaba yo que no podía caber en mí mismo. No va a tener ninguna consecuencia en la eternidad. ¿Cuántas cosas, cuánto tiempo desperdiciamos en cosas intrascendentes en la eternidad, que estamos descuidando lo que es importante realmente? La Biblia lo confirma en Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Porque cuál es su pensamiento en su corazón. Fíjense, no dice en su mente, en su corazón, tal es él. ¿Cómo eres? A veces tenemos máscaras, tenemos fachadas, tenemos disfraces que ponemos delante de la gente. En la iglesia, seguramente aquí no, pero en Mexicali sí la tenemos así. Llegan las personas con problemas terribles en la vida. ¿Cómo estás? En victoria, hermano. La fachada de cristiano. Amén, aleluya, conquistando. Y está la vida cayéndosele a pedazos. En lugar de decir: ¿sabes qué? Ora por mí, necesito ayuda. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Qué piensas de ti? Cuando te quitas las fachadas, cuando te quitas las máscaras, cuando te quitas todo, ¿qué piensas de ti? Porque eso es lo que piensas, es tu vida. Ahora, la palabra también dice que nadie piense más de sí mismo pero en la justa medida. Pero tampoco no te sobajes. Déjenme les digo algo. Nadie está capacitado
para servir al Señor. El que piense que está capacitado, que regrese a preprimaria. Dios capacita en el camino. Dios capacita en el camino avanzando. Conforme vamos avanzando, el Señor nos va capacitando. Si nos detenemos, se acabó la capacitación. Lo que hicimos el año pasado no se parece a lo que vamos a hacer el próximo año. Los próximos 15 años de Torrefuerte van a ser completamente diferentes a los primeros 15. Si es que estamos dispuestos a cambiar. Si tu identidad se construye en base de mentiras, tus decisiones serán débiles, tus relaciones serán tóxicas y tu vida sin propósito. Lo quiero repetir. Si tu identidad se construye a base de mentiras que tú te has dicho o que has permitido que entren en tu vida de otras personas, entonces tus decisiones van a ser débiles, van a ser cortas, tus relaciones tóxicas y tu vida sin propósito. El resultado va a ser una vida reactiva, una vida, un pensamiento de víctima. Siempre alguien me hizo algo a mí. Cuando algo nos sucede humanamente, cuando algo pasa en nuestras vidas que nos desagrada, humanamente decimos: ¿por qué, Señor? Habiendo tanta gente, ¿por qué no le envías esto a otra persona? ¿Por qué me tuvo que tocar a mí? ¿Cuántos dicen amén? Quieren esparcir la bendición a otros. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y eso significa víctima. ¿Por qué a mí? Un verdadero discípulo es ¿para qué? ¿Para qué a mí? O sea, ¿qué quieres que yo aprenda, Señor? Las lecciones de Dios son incómodas en la vida. Entonces, cada vez que venga una incomodidad es ¿para qué, Señor? ¿Qué es lo que tú me estás diciendo que yo necesito aprender? ¿Qué es el área donde yo necesito pulir? Y eso es congregar. Mandamos un saludo, como dijeron al principio, a quienes nos ven en línea. Espero que haya sido por distancia, porque salieron de la ciudad o por algún tipo de enfermedad o algún contratiempo, pero realmente el congregarse es estar aquí. Es más, ni siquiera estar aquí, es estar entre ustedes. Terminar la reunión, saludarse. En Mexicali tenemos personas que son difíciles. Hay gente que es difícil. Yo sé que a lo mejor aquí no, ¿verdad? No hay. Pero en Mexicali tenemos personas difíciles. ¿Y saben qué? Cada mes llegan gente más difícil. Y a veces la gente me ha dicho: pastor, ¿sabe qué? Esta persona que es bien difícil, sáquela de la congregación. Le dije: no, es Dios que nos está trayendo a estas personas porque quiere tratar con nosotros en esta área. Tenemos que amar a esa persona, tenemos que valorarla, tenemos que enseñarle cómo es el reino de Dios. Porque déjame te digo una cosa, y les digo, y se enojan ellos, les digo: tú también eras bien difícil. El único que no era difícil aquí era yo. Pero así es. Dios nos pule. Por eso dice Proverbios: el rostro del hombre se pule, se aguza con el rostro de otro hombre, no con las columnas, no con las paredes. Esos son lo que Dios nos permite usar para reunirnos. Pero la congregación es ustedes. Salen, ¿cómo está la familia? Vamos a invitar al pastor a comer a un buen lugar. Y así se ponen de acuerdo. Y entre el que más gordo te cae, ahí tienes que ir. Ahí tienes que ir con esa persona, amar a esa persona, amar a los difíciles. Teníamos un chico en amistad, en grupo de hombres. Me sacaba de onda. Estaba con problemas mentales y yo compartía y de repente grité: voy a separarme aquí un poquito. ¡Amén! Y yo estaba así. Y luego de compartir y ja, ja, y se reía mucho. Y cuando estás compartiendo te saca de onda eso.
Y yo decía, hay que sacar a este cuate de aquí. Y estaba yo orando y el Señor me decía, ¿y tú qué te crees? ¿Tú qué te crees? Ámalo, ámalo. Y mi esposa le daba mucha risa porque a veces llegaba, muy pocas veces llegaba tarde un domingo y entraba así muy sigilosa por el auditorio. Y este chico, Alejandro se llamaba, le decía, pastora, qué gusto verla. Y Mónica decía, yo venía de aquí de incógnito rápido. Él sufría mucho de diabetes. Estuvo con nosotros unos 5 o 6 años. Y el día que partió a la presencia de Dios, toda la congregación lloró por él. El incómodo, el difícil, el que no se ajustaba a lo que nosotros, él nunca cambió. Nos cambió a nosotros. Entonces tenemos que amar a los difíciles. Dios te va a transformar. Son una bendición esas personas. Tenemos que despojarnos de nuestro viejo hombre. Jesús lo advirtió. El ladrón no vino sino para hurtar. En Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y dice, yo he venido para que tengan vida. ¿Cuántos vivos hay aquí? Levante la mano. Hay unos muertos, fíjate. No vino a darnos vida biológica. Los no creyentes tienen vida biológica. Dice que vino a darnos vida en abundancia. Una vida que te va a retar, una vida que te va a... Cuando yo me casé con Mónica, mi esposa, ella es hija del pastor Aurelio Arrache de Amistad Familiar, y nos casamos y como a los 6 meses nos invitábamos seguido a comer a la casa. A los 6 meses se me acerca Aurelio después de que yo le hice un buen ribeye y me dice, ¿sabes qué, Hugo? Un día te voy a llamar para que dejes tu trabajo y te vengas a servir de tiempo completo a la congregación. Yo me puse blanco. Le dije, oiga, pastor, le doy un ribeye y me paga con esto. Yo cuando conocías, yo nada que ver con, yo quiero diezmar, quiero servir, pero no quiero estar en la congregación. Sí, Hugo, un día yo te voy a hablar para que sirvas de tiempo completo. Bueno, me puse casi tan mal como cuando se lo platiqué a mi esposa. Ella sí se desmayó. Me dice, ni se te ocurra la primera vez. Me dijo, ni se te ocurra. Le dije, ¿estamos en el mismo sentir? Pasaron los años y prácticamente a los 13 años de estar trabajando en la empresa, un día me habla mi suegro y me dice, ¿sabes qué, Hugo? ¿Te acuerdas que te he dicho que un día te voy a llamar? Sí, hoy es el día. Hoy es el día. Necesito que renuncies y te vengas a trabajar conmigo. Dije, claro que sí, pastor. Colgué y dije, este es pastor, fíjate. Este manda a las ovejas. Fui con mi jefe. Me habían querido dar una promoción. Me habían preguntado cuáles eran mis planes. Yo les dije, un día me va a hablar Dios para servir de tiempo completo, así es que no sé cuándo va a ser eso, pero yo te tengo que decir. Y se me quedaba mirando con cara de este menso, este loco, ¿qué le pasa? Claro que no me dieron esa promoción en ese momento, pero después sí. Entonces fui con mi jefe y le dije, ¿te acuerdas que un día te dije que un día? Sí, qué loco, ¿verdad? Hoy es ese día. ¿Cómo? Me dice, no se te ocurra irte. Hoy es el día, me voy a ir. Fue en octubre. Me dijo, hazme un favor, vete hasta enero. Sí, pero yo tengo cosas que hacer en la congregación. Vente en la mañana y en la tarde te vas a tu congregación a hacer las cosas esas que haces tú allá. Me asustaba. Me asusté más cuando llegué. Yo era el administrador de la congregación y vi los fondos que teníamos. Me asusté peor todavía. Que peor es peor que peor, pero Dios, si Dios dice, Él paga, Él lleva, Él levanta. Aunque no quieras, Dios te lleva. ¿Qué tenemos que hacer? Abandonar etiquetas falsas, pecados y hábitos. Déjame te digo una cosa. Tu vida y mi vida son el resultado de nuestros hábitos, buenos y malos. Me gusta una frase que escuché hace poco. Dice, fallar
Un día en un hábito es una falta. Fallar 2 días seguidos en un hábito es el comienzo de un nuevo hábito. Entonces, si tenemos el hábito de leer la Biblia, de orar, de buscar al Señor todos los días, y los malos hábitos se rompen orando, pero ¿saben cómo se rompen realmente? Rompiéndolos, nada más. Porque nuestra vida está compuesta de hábitos buenos y malos también. Pregunta: ¿qué parte de tu identidad actual, tendrás que abandonar para proseguir a la identidad que Dios quiere cambiarte? Cuando yo me convertí al Señor, todo mundo, bueno, mis amigos se rieron en Monterrey. Dijo: otra locura de este cuate. El pastor que me ganó para el Señor me dijo: este está fingiendo, porque fumaba mucho y todavía olía a cigarro. Pero yo sabía que algo había cambiado en mí. Yo sabía que yo no era el mismo, que algo había hecho. Yo estaba fumaba entre semanas 2 cajetillas diarias, y el fin de semana perdía la cuenta a las 3 de la mañana. Y cuando conozco al Señor, era un hábito que yo tenía demasiado arraigado, era un vicio que tenía demasiado arraigado. Y cada mañana yo me levantaba y decía: Señor, ¿hasta qué hora del día de hoy aguantaré sin fumar? ¿Alcanzaré al mediodía? ¿Alcanzaré hasta la tarde? ¿O caeré en la mañana como siempre lo hago? Y cada mañana yo pensaba eso, y en mis fuerzas trataba de romper el hábito. Y un día, en la mañana, de esas cuando estás orando, no has abierto los ojos todavía, Dios me dijo: Hugo, tu problema no es el cigarro. Y dices: ¿cómo no, Señor? ¿Cómo no? Si estoy encadenado al cigarro. Me dijo: no, Hugo, tu problema no es el cigarro. Tu problema es que tú eres esto. Y me enseñó la cosa más vil que jamás había visto en la vida. Un tipo mentiroso, egoísta, orgulloso, temeroso, fachoso, fachadas por todas partes. Eso me enseñó. Y tan era verdad que dije: sí, es cierto, Señor, sí soy eso. Y luego me dijo: y yo te quiero convertir en esto. Y me enseñó algo que en mi vida había visto. Yo ni siquiera me imaginaba que pudiera existir alguien limpio, puro, blanco, bueno, pero con B mayúscula. Algo que jamás había visto en el mundo. Yo no sabía que era Jesucristo. Y dije: Señor, es verdad, yo soy ese tipo horrible. Pero no amanecí así. Yo tengo 27 años viviendo aquí, y se me ha pegado esto, y he transformado esto, para que yo deje de ser ese, y siquiera piense en convertirme a lo que tú me mostraste que querías convertirme, pues mínimo 27 años más. Y el Espíritu Santo me decía: eso no es, Hugo, eso no es. Entonces, como me di cuenta que mi problema no era el cigarro, prendí un cigarro. Y era la realidad. Dije: pienso mejor con el cigarro. Empecé a pensar, empecé a fumar, empecé a hacer mi trabajo. Y me acuerdo que iba manejando con un cigarro en la mano, y dije: Señor, todo el día le he estado dando vuelta a esto. Ya son las 5 de la tarde. Todo el día he estado pensando en esto, y no hallo cómo resolver esto. Cómo pasar de ser esa porquería a ser eso que no existe en el mundo. Y en eso dije: la única forma en que yo pueda dejar eso para siquiera empezar a pensar en ser aquello es morir y volver a empezar. Y en ese momento caí en el principio del Evangelio: tomar tu cruz todos los días, morir a ti y volver a nacer. En ese campo me orillé, volví a entregar mi vida, pero ahora sí entendiendo que tenía que morir. A mí me han dado un evangelio de: recibe al Señor y todo te va a salir bien, te van a pagar a tiempo tus facturas, vas a prosperar mucho. Y yo me di cuenta que Dios me pidió mi negocio,
Y me pidió, dijo, eso lo dejas porque eres un idólatra con eso del negocio y vas a ser empleado y mi vida se transformó. Si tú me hubieras dicho en ese día 7 de abril del 97 que yo recibí al Señor, que iba a terminar aquí con ustedes predicando, yo me desconvierto ese día. Gracias a Dios que no nos dice toda la historia, porque te asusta, porque no sabes las bendiciones porque el hoy de ti no puede recibir lo que Dios tiene preparado para ti. Ese hombre, esa mujer que Dios tiene preparado para ti, hoy no lo entiendes. Por mucho que lleves en el evangelio, por mucho que hayas servido, por muy entregado que estés hoy, no se parece en nada a lo que Dios tiene preparado para ti. Y tienes que cambiar. Romanos 12:2 dice: transformaos. Cambia tu vida, cambia tu mente por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Empieza a tomar decisiones. Empieza a tomar decisiones. Empieza a incorporar hábitos como si ya fueras. Tenía un amigo que teníamos como 20 años y puso una microempresa. Bueno, más que micro, era micro, nanoempresa. Era él y él. Y él tenía su departamento de marketing, tenía su departamento de cobranzas, tenía su departamento de ingeniería. Él era todo, ¿no? Pero él lo tenía todo bien. Y nosotros le dábamos carrilla y le decíamos: ay, ¿cómo crees? Pues si tú eres el recepcionista. Dice: permítame, ¿a quién busca? A fulano. Ah, sí, un momento. Luego él contestaba. ¿Saben lo que estaba haciendo él? Estaba viviendo y tomando decisiones como si ya fuera. Hoy en día tiene la empresa más grande de aires acondicionados en hotel. Él instala en hoteles, en corporativos de todo el noreste del país. ¿Y saben qué? Sigue siendo el mismo. Sigue teniendo, ahora ya tiene gente en su departamento de ingeniería, pero él sigue pensando igual, porque él empezó a pensar en grande cuando era pequeño. Empieza a pensar en gran santidad ahora que todavía no lo eres. Empieza a tomar decisiones en grandes, aunque todavía no lo seas. Y pronto Dios traerá eso a ti. Quisiera hacer una oración. Vamos a ponernos de pie, por favor. Lo que un día serás, digan conmigo: lo que un día seré. Lo que un día seré comienza hoy. Lo que un día seré comienza hoy, con mis decisiones. Hoy decido aceptar los cambios que Dios quiere hacer en mi vida. No me quiero estancar, quiero proseguir. Quiero llegar a estatura de varón perfecto en Cristo Jesús. Hoy suelto mi pasado y asumo mi identidad en Cristo. Hoy renuncio a etiquetas falsas y viviré en la verdad de Dios. Soy hijo de Dios, amado, apartado y vencedor. Mi destino no lo define el pasado, lo define mi identidad en Cristo. Lo que un día seré comienza hoy. Tomaré decisiones que afecten mi futuro. Tomaré decisiones que bendecirán a mi familia, porque Dios está conmigo. Padre Santo, gracias, Señor. Gracias por que en Cristo nos has dado una nueva identidad. Hoy decido soltar etiquetas falsas, los hábitos que me ataban y el viejo yo que me detenía. Renueva mi mente con tu palabra. Revísteme
del nuevo hombre, de la nueva mujer creado en justicia y santidad. Declaro que mi destino no está en manos del pasado ni de las circunstancias actuales, sino en tus manos, Señor. Hazme vivir cada día con evidencia de fe, de obediencia y de compromiso contigo. Desde hoy camino en la identidad de un hijo tuyo y me preparo para el destino glorioso que has diseñado para mí, para gloria de tu nombre y para bendición de los míos. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios les bendiga. Necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. yo necesito más de ti, Necesita más de ti. yo necesito más de